Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Aparte, quería mencionarle que este viernes pasado tuvimos un excelente grupo de jóvenes aquí en la iglesia. Yo creo que habían alrededor como de 80 jóvenes, un excelente tiempo. Estuvieron compartiendo la palabra, adorando al Señor. Muy buen tiempo en lo que es el Ministerio V, Unión Bautista Estudiantil. Así que nos alegramos también por esa bendición. Cuando lo tenga, se pone de pie conmigo, hermanos, y leemos la palabra del Señor juntos. ¿Me dice un amén? Leemos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre que ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que tu palabra, que es viva y es eficaz, hará la obra, Señor, por lo cual tú la has enviado. Pero, Señor, como seres limitados, finitos y pecadores, necesitamos el auxilio de tu Espíritu para poder entender y, mayor aún, aplicar lo que este texto nos acaba de decir. Señor, danos de tu gracia para que el Jesús que acabamos de leer, revelado por medio de tu amor, pueda ser, Señor, manifiesto a través de nosotros. En Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos?
Yo no sé cuántos de los que estamos en este lugar hemos tenido la mala experiencia, porque yo no creo que eso debe ser algo bueno, de haber tenido que pasar por un polígrafo, donde te detecta si lo que usted está diciendo es real o es falso. Yo no sé si usted lo ha visto en las películas tal vez, o ha tenido que pasar por esa situación, o algún familiar ha tenido que pasar por esa situación donde le hacen un interrogatorio y sale si lo que usted está diciendo es verdad o es mentira. Precisamente esa experiencia que yo digo que es mala, porque cuando le hacen esa tipo de preguntas o cuestionamientos, es porque lo están tratando de intervenir para reconocer si lo que usted está diciendo no te están creyendo. Por lo tanto, tienes que pasar por un polígrafo. Pues precisamente es lo que Juan está haciendo aquí a través de la carta de Primera de Juan. Juan está pasando a la iglesia por un polígrafo de prueba de mentira o verdad, para que en el día del juicio nosotros no tengamos que llevarnos una sorpresa pensando que nos hemos engañado creyendo que somos cristianos cuando no lo somos. Y si en el día de hoy literalmente yo le dijera, hermano, antes de salir usted pase por favor en el salón de la izquierda, donde se le estará haciendo una prueba de polígrafo, donde le estarán haciendo solamente una pregunta. Y la pregunta que le estarán haciendo es, si usted es cristiano, solamente tiene que contestar sí o no. ¿Cuántos de nosotros pasaríamos la prueba del polígrafo? Piense ahí donde usted está, si me hacen la prueba de polígrafo, si soy creyente o no soy creyente, ¿qué prueba daría mi contestación? Algunos pensarían que pasarían la prueba de ser honestos, diciendo que son creyentes. Otros dirían, yo creo que yo no voy a pasar la prueba. Pastor, yo lo siento, pero me dio un dolor terrible y me tuve que ir temprano, porque no quieres pasar por la prueba del polígrafo, ¿no? Y probablemente, creyendo que no la pasarías, probablemente sí seas genuinamente cristiano. Y algunos que tengan la convicción, no, esa prueba yo la paso, seguro que sí, yo soy creyente, esa prueba yo la voy a pasar, y probablemente se darían cuenta de que no son creyentes. Hermanos, gracias a Dios, nosotros no tenemos que pasar por una prueba de polígrafo para saber si somos o no somos creyentes, porque Dios nos ha dado a través de su palabra la prueba necesaria para saber si somos compatibles a lo que la Biblia llama que es un creyente, o si somos incompatibles a lo que la Biblia dice que es un verdadero creyente. Y eso es lo que ha venido haciendo Juan a través de los pasados meses que hemos estudiado esta carta, en el cual dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, no pasó la prueba del polígrafo. Yo digo que amo a Dios, pero estás en tiniebla. Tu prueba dio a mentira. El que dice que yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, la prueba del polígrafo dijo que tampoco pasaste la prueba. Eres mentiroso. Si alguno dice que yo amo a Dios y no ama a su hermano, no pasas la prueba, y el Señor dice que somos mentirosos. Esas son las tres pruebas que Juan hace a través de toda esta carta de una forma repetitiva. La prueba doctrinal, la prueba moral y la prueba del amor. Y hoy estaremos viendo esa prueba que ya Juan había hablado de alguna u otra manera en los versículos pasados, pero hoy él vuelve a enfatizar, y yo creo que de manera magistral, de manera muy enfática, una manera muy específica, ¿qué es esa prueba de amor? ¿Cómo debe manifestarse esa prueba de amor? Y yo creo que Juan sabe por qué debe repetirlo, como les dije la semana pasada,
a la iglesia a la cual le estaba escribiendo y a nosotros como iglesia en el tiempo presente. Porque si algo nosotros podemos decaer continuamente es en el amor. Y si algo debemos evaluarnos continuamente es en el amor. No es posible que digamos yo amo a Dios y contradigamos lo que estamos afirmando, no amando a nuestros hermanos. Así que el primer punto de esta predicación es el amor de Dios. El amor refleja el carácter de Dios. El amor refleja el carácter de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra. Amados, amémonos unos a otros. Juan le habla desde ese corazón paternal, pastoral. Amados, ustedes son un pueblo amado por Dios y amado por mí. Juan dice, los ama el Señor y son amados por Él, pero también hay un amor de parte nuestro hacia vosotros. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. No dice que Dios tiene amor, es que Dios es amor. Porque si tú tienes amor, es algo que tú nunca, en un momento dado no tuviste. La Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que la esencia de lo que es el amor es Dios mismo. Dios es amor. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí está la primera razón para que nosotros como creyentes podemos o debemos extender ese amor sacrificial unos para con otros. Es decir, la razón por la cual tú puedes amar es porque la vida de Dios está en ti. Si los creyentes poseen la vida de Dios, entonces pueden amar. Lo que vimos las semanas pasadas, donde Juan dijo, si el creyente, el que tiene la vida, anda en luz. La evidencia de que tienes la vida de Dios es que estás caminando en luz. ¿Y cómo se manifiestan los que caminan en luz? Caminar en luz no es otra cosa que caminar en justicia y en verdad. Eso es caminar en luz. Ahora Juan dice, aquellos que poseen el amor que ha sido derramado sobre sus corazones son nacidos de Dios y por lo tanto conoce a Dios, y al conocer a Dios manifiesta la naturaleza divina como consecuencia de lo que ha recibido. Es como aquellos padres, cuando usted mira a aquellos padres con sus hijos, y es algo que siempre me ha gustado observar, el ver la genética y ver la conducta similar entre padres e hijos. Y hay niños que caminan como su papá, hablan como su papá, sus rasgos físicos son de su papá, y eso es consecuencia, pues precisamente, de que es su padre. Él no aprendió de una forma fuera de lo que fuera de su paternidad. Él lo hace natural. Nadie lo enseñó a hacer eso. Lo hace natural. Gestos, rasgos físicos, forma de caminar. Tú dices, este es igualito a su padre o a su mamá. Consecuencia natural de ser hijo de mamá y papá. Pues de la misma forma es lo que está diciendo Juan aquí, como consecuencia natural de haber nacido de Dios, y Dios es amor, tú debes parecerse a su Padre. Porque lo que te engendró, el Espíritu de Dios que te hizo nacer de nuevo, puso en ti la imagen de aquel que te engendró. Y dice la palabra que nosotros no fuimos, espiritualmente hablando, engendrados de carne ni de sangre. Si nosotros fuimos nacidos, Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante, nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios.
Y esa debe ser la característica de todo nacido de Dios. Conoce a Dios, y como yo lo sé, porque se parece a la naturaleza de su papá. Debido a que son hijos de Dios, la naturaleza divina se ve reflejado en los hijos de Dios. De la misma forma que el hombre natural, los hijos, se ve reflejada la naturaleza en la carne, en la genética. De la misma manera, en los hijos espirituales se ve reflejado que son engendrados. Y esa es la palabra que él utiliza. Nacido de Dios, engendrado por Dios. La obra del nuevo nacimiento es un milagro en el cual Dios viene a través de su Espíritu Santo y te hace nacer de nuevo y te da una nueva naturaleza. Ya no eres el mismo, ya Dios puso un ADN espiritual semejante al de Jesús. Digo semejante porque todavía batallamos con nuestra carne, pero en el Espíritu nos ha dado una vida en la cual anhelamos las cosas espirituales. Nos comportamos como nuestro papá. Lo contrario también es verdad. Mira lo que dice aquí la palabra. Y todo el que no ama a Dios no ha conocido a Dios. El que no ama a Dios, la evidencia de que realmente tú amas a Dios es que tú amas a tu hermano. El que no ama no ha conocido a Dios. La razón por la cual no puedes amar es porque no has conocido a Dios. El que conoce a Dios, por naturaleza, ama. El que no conoce a Dios, por naturaleza, no puede amar. El que no ama no ha conocido a Dios. Aquel cuya vida se caracteriza por no amar, yo quiero que usted entienda que la prueba del polígrafo celestial te dice que tú no eres cristiano sin importar lo que tú afirmes. Si tú no amas, si tú eres conocido en tu familia, en tu iglesia y por los demás como una persona rencorosa, vengativa, llena de amargura, llena de odio, tú no eres creyente. Estás engañado. Y la razón por la cual no puedes amar es porque no conoces a Dios. Porque el que conoce a Dios es nacido de Dios y hay como consecuencia el producto de esa obra del nacimiento de Dios en ti. Y esa prueba es que vas a amar porque tú has visto cómo Dios te ha amado. Tú has nacido de nuevo porque has comprendido el amor de Dios. No hay nadie que haya nacido del Espíritu que no haya entendido el amor de Dios. Si tú no has entendido el amor de Dios, tú no puedes haber nacido de nuevo. Porque lo que hace el Espíritu a través de su palabra es revelarte su amor, el amor de Dios, para que nosotros podamos entonces amar a los demás. Si no hemos entendido el amor de Dios y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, no podemos ser creyentes. Porque ¿creyentes en qué? Porque si hemos creído en un Mesías sustituto que llevó el lugar de los pecadores, muriendo cuando yo era su enemigo, en esos Dios ha revelado el amor por mí. Por lo tanto, si esa fue la forma en cual entramos al reino de Dios, por medio del Espíritu revelando lo que Él ha hecho en nosotros por amor, yo puedo entonces amar. Porque yo conozco lo que Dios hizo por mí. Yo conozco quién es Dios. Fíjese bien, los religiosos judíos, para el tiempo de Juan, que Juan está escribiendo esta carta, los fariseos, escribas y demás dirigentes religiosos que habían en ese lugar, en el cual Juan está
contextualizado, ellos se caracterizaban por conocer las Escrituras. Ellos afirmaban conocer las Escrituras. Decían amar y de una forma celosa al Dios de la Biblia. Sabían acerca de Dios. Yo creo que sabían acerca de Dios mucho más que la mayoría de los del pueblo, por eso eran considerados como líderes religiosos. Sabían mucho acerca de Dios, pero en realidad no conocían a Dios. Los fariseos conocían acerca de Dios muchas cosas, pero ellos no conocían a Dios. Tú puedes saber acerca de Dios y no conocer a Dios. ¿Cómo sabemos que los líderes religiosos y los fariseos que estaban en el tiempo que Juan escribe esta carta no conocían a Dios cuando sabían mucho acerca de Dios? Por la ausencia del amor en su vida. Algo que caracterizaba a los fariseos es que ellos no reflejaban el amor de Dios. Los fariseos eran duros, los fariseos eran acusadores, los fariseos eran legalistas. Les gustaba señalar la condición de los demás, pero no podían verse a sí mismos. Y por lo tanto, podemos concluir que los fariseos eran personas no regeneradas, en el cual todavía no habían conocido a Dios. Lo peor que puede decir en nuestro epitafio, lugar, una palabra media rara, es lo que ponen al frente de tu tumba. Ahí está alguna virtud tuya. Generalmente ponen algún versículo bíblico al frente de tu panteón. Lo peor que puede decir en nuestro epitafio es: sabían mucho acerca de Dios, pero nunca le conocieron. Sabían mucho acerca de Dios, pero nunca le conocieron. El epitafio de todos los fariseos puede decir eso. Sabían mucho acerca de Dios, pero nunca le conocieron. ¿Por qué? Porque la evidencia del amor de Dios en su vida era totalmente ausente. No había gracia, no había misericordia, no había perdón, no había servicio. Hay una ausencia absoluta del amor de Dios. Y aquí Juan utiliza la frase muy mal utilizada por muchos, y es: porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Contradice tu falta de amor con decir que tú amas a Dios. Porque algo que caracteriza a Dios es que Él es amor. Digo una frase muy mal utilizada porque hemos visto mucho, y mayormente en este tiempo, donde la voz de la iglesia y la voz de aquellos sectores que defienden la moralidad está siendo levantada, acusan a los cristianos y a aquellos que defienden la palabra de Dios con decir: ustedes son faltos de amor por decir la verdad. Obviamente no dicen por decir la verdad, sino por decirme lo que me estás diciendo. Y acusan al creyente de falto de amor y utilizan este versículo. Es el único que se saben, por eso lo escriben en las redes. Porque Dios es amor. Entonces tú no me puedes juzgar a mí en ninguna cosa, porque Dios es amor. ¿Qué significa que Dios es amor? Porque sabemos decir que Dios es amor, pero
¿qué significa que Dios es amor? Porque tristemente este versículo 8, final del versículo 8, es el más utilizado como un cliché para justificar el pecado de muchos. Qué interesante. Dios es amor, es el cliché de muchos para justificar su pecado. Cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, no podemos separarlo de la esencia de su carácter completo. Si Dios es eterno, su amor es eterno. Si Dios es soberano, su amor es soberano. Si Dios es santo, su amor es santo. Si Dios es justo, su amor es justo. Por lo tanto, no podemos decir que Dios es amor para justificar mi pecado, porque su amor es justo. En otras palabras, su amor no tolera la falsa doctrina, su amor no tolera el pecado habitual en la persona, precisamente porque Dios es amor, aborrece el pecado. Su amor es en base a su carácter. Su amor, por lo tanto, es un amor justo. Es la razón por la cual Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por los pecadores. Su amor es eterno. Eso quiere decir que el amor de Dios no comenzó en una etapa de la creación. Hermanos, si algo que les debe volar la cabeza es pensar precisamente en eso. El amor de Dios no comenzó en un periodo de tiempo. El amor de Dios para con su pueblo es un amor eterno. En el plan eterno de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no vino como consecuencia simplemente de que el hombre pecó contra Dios. Escúcheme bien. La Biblia habla acerca de Jesús como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Dios no comenzó a amarte en un periodo de tiempo por algo que vio en ti, por algo que tú hiciste. El amor de Dios es un amor eterno. Y esta es la parte que yo quiero que podamos entender. El amor de Dios es santo. ¿Qué quiere decir? Que la forma en la cual Dios nos amó no fue simplemente pasando por alto nuestras faltas o diciendo ya no me voy a olvidar de lo que hiciste y ya sigamos para adelante, ahora eres mi hijo. Esa no fue la forma en que Dios nos amó. Dios no pasó por alto nuestras faltas, porque Dios es santo, porque el amor de Dios es santo. Lo que Dios hizo fue precisamente encarnarse en medio de la segunda persona de la Trinidad y venir a tomar el castigo merecido por causa de la justicia y la ira de Dios que demandaba castigo. Lo hizo con su Hijo Jesús. Por lo tanto, el amor de Dios es santo. Mira cuán santo es el amor de Dios, que tuvo que enviar a su Hijo sin pecado, eterno, a morir en el lugar de los pecadores. Su amor es santo. No es como que te amé porque comenzó en un momento dado de mi vida y te dejé de amar porque se me acabó el amor. El amor de Dios es eterno, pero es santo. No puedo pasar por alto tus faltas, no puedo pasar por alto tus pecados. Alguien tiene que pagar y el único que lo puede hacer representando a los hombres y representando a Dios es mi Hijo amado. Dios envía a su Hijo Jesús como una muestra de la santidad del amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El mundo habla de un romanticismo. Dios es amor, pero no sabes ni quién es Dios. ¿Qué tú estás hablando del amor de Dios? Tu boca no se te quema por la misericordia de Dios.
porque no conoces a Dios. Por lo tanto, si no conoces a Dios, no puedes hablar de su amor. Tratamos el amor de Dios como un tipo de práctica de abuelito consentidor o de abuelita consentidora, donde tú puedes hacer lo que tú quieras, hacer y deshacer, que abuelito está aquí para respaldarte. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es santo, justo, eterno, soberano. Eso explica lo que Juan entonces está queriendo decir aquí. En la eternidad pasada, Dios se propuso como una dádiva divina, como un regalo de Dios, redimir a su pueblo. Y dice su palabra que Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Esa palabra quiere decir aquel que pagó mi deuda delante del Señor, aquel que me representó delante del Señor, me redimió de los pecados a través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. La palabra propiciación, como les he mencionado anteriormente, viene de la palabra propiciatorio, donde era derramada la sangre en el arca del pacto, en el lugar santo, lugar santísimo, y era propiciado los pecados. Era apaciguada la ira de Dios para el pueblo. Pues Jesús fue aquel que por su sangre, dice la palabra, envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Cristo vio, el Padre vio en Jesús toda deuda paga, toda la santidad que nosotros necesitábamos, Cristo la cumple. Toda la ira que nosotros merecíamos recibir, Jesús la recibe y es propicio por nosotros. La palabra propiciación es mejor definida como el que quita la ira de Dios. Dios quitó de nosotros su ira porque la derramó sobre Jesús. ¿Ve cuán santo es el amor de Dios? Que nos amó de tal manera que tuvo que hacer a su Hijo maldito por el pecado y derramar sobre él la ira que estaba sobre nosotros. Punto número 2. Jesucristo es la verdadera manifestación del amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí vemos la encarnación de Dios como la evidencia suprema del amor divino. La encarnación de Dios como evidencia suprema del amor divino. Lo caracteriza o lo define más bien Isaías 53, 4 al 6 de una forma tan poderosa. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Él. Dios cargó el pecado de su pueblo sobre Él para que Él viniera a recibir el castigo como propiciación de nuestros pecados. En esto se mostró el amor perfecto de Dios para con nosotros. Como les he dicho en muchas ocasiones, mide el amor de Dios por lo que pasó en el Calvario.
Porque aquí dice la palabra que en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. En esto, en lo que pasó en la cruz del Calvario. En que Dios envió a su Hijo unigénito para que los creyentes vivamos por medio de Él. Mira cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros. Que te dio a su Hijo. Cuando ni tú ni yo lo merecíamos. Jamás el eterno Hijo de Dios merecía lo que pasó en la cruz. Jamás merecía el abandono del Padre en nuestro lugar. ¿Para qué? Mira cómo el amor va conectado. Mira cómo Dios mostró su amor al mundo, que nos ha dado a su Hijo, para que aquellos que hemos creído en Él, vivamos ahora, ¿cómo? Por medio de Él. Ya no vas a vivir como tú quieras. Ahora el Señor me ama y por lo tanto yo puedo vivir como quiera porque Dios me va a solapar y me va a consentir mis pecados. No, porque si tú has entendido el amor de Dios, que Él murió en tu lugar, la respuesta o el resultado de eso es que ahora nosotros vivamos por medio de Él. Ya no vivo, decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi vida ya no me pertenece. Alguien pagó el precio que yo jamás pude haber pagado. Yo soy hijo de Dios y el amor de Dios se ha derramado en mí para que yo pueda amar. Puedo amar porque dice aquí la Escritura que ahora nosotros vivimos. Él vive en medio de nosotros. La vida cristiana no es el esfuerzo vano del hombre de tratar de ganarse el favor de Dios. La vida cristiana es la obra perfecta de Dios viviendo por medio del hombre. Dios vive por medio de nosotros. No hay otra forma de vivir el cristianismo. Jesús por medio de nosotros. No puedo amar, pastor. Necesitas a Jesús. Porque como la única forma de poder amar como Dios ama es Jesús amando por medio de mí. Perdonando por medio de mí como fui perdonado. El evangelio aplicado a nuestra vida. Dios mostró su amor al enviar a su Hijo. Por lo tanto, ¿cómo envió a su Hijo? Lo hizo de forma sacrificial, pues el amor es sacrificial. Lo hizo de una forma perdonadora, pues el amor es perdonador. Lo hizo de una forma entregándose y de servicio, pues el amor de Dios sirve. Lo hizo de una forma desinteresada, el amor de Dios debe ser desinteresado. Esa es la muestra del verdadero amor de Dios. Mira cómo Dios amó, nosotros podemos amar de forma como Dios amó. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dios amando por medio de su iglesia. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pastores, ¿qué me cuesta? Mira lo que le costó a Jesús amarte. Mira lo que le costó a Dios amarte a ti. Y tú no quieres pagar el precio, porque el perdón tiene que pagar un precio. Si tú vas a perdonar a alguien, tú tienes que pagar un precio. El perdón no es gratis. Tienes que pagar el precio tal vez de la vergüenza, tienes que tal vez pagar el precio del ego, tienes que tal vez pagar el precio de algo. Por eso es que te cuesta, nos cuesta. Pero cuando yo comparo el precio de mi perdón al precio que yo tengo que dar para perdonar a otros, hermanos,
no hay comparación. Mi precio fue el Hijo de Dios en mi lugar, porque no había forma de yo poder acercarme al Dios eterno y santo. Dios maldijo a su Hijo por mí. Y tú todavía y yo pensamos que estamos pagando un precio alto por perdonar a otros o amar a otros. Amar cuesta. No lo diga por ti, dilo por el Calvario. Mira el costo del amor en el Calvario. Para que podamos amar, como dice la palabra, como Dios nos amó a nosotros. Y aquí Juan ahora toca un tema teológico de la invisibilidad de Dios. Y él dice en el versículo 12, nadie ha visto a Dios jamás. Y esto es importante que lo entendamos. Aquel que dijo que el que haya dicho que ha visto a Dios es un mentiroso. Porque está contradiciendo lo que la Biblia dice. Nadie ha visto a Dios jamás. A Dios nadie la ha visto. La única forma, la imagen visible de Dios se llama Jesucristo el Hijo. Es la imagen visible de Dios. Fuera de ahí, nadie ha visto a Dios jamás, porque Dios es espíritu. Y Juan lo deja claro. Y fíjate, dentro de un contexto de aplicación del Evangelio, Juan toca la doctrina de la invisibilidad de Dios para traer una aplicación. Él dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, la forma en la cual pueden conocer que Dios es amor es cuando ven nuestras vidas, porque a Dios no lo pueden ver porque es invisible. Y como Dios es invisible, la forma de ver su amor es a través de lo que hizo en el Calvario, pero es por ti y por mí. A través de lo que los demás pueden observar del amor de Dios en ti y en mí. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Dios es Espíritu y nadie lo ha visto. Y la forma en la cual podemos entender que Él permanece, que yo permanezco en Él y Él permanece en mí, es que Él me ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Del versículo 12 al 14, hermanos, es uno de los versículos más profundamente teológicos para hablar acerca del amor de Dios. Si usted se fija, él comienza hablando del Dios invisible. Y ese Dios invisible que se manifiesta en tres personas. Mire qué poderoso. Uno está diciendo, versículo 12, nadie ha visto a Dios jamás y su amor se ha perfeccionado, el amor del Padre se ha perfeccionado en nosotros. El Padre. Versículo 13, ¿y cómo conocemos, cómo permanecemos en Él? Bueno, porque nos ha dado su Espíritu Santo. Versículo 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahí vemos el amor trinitario. La Trinidad revelándose en el amor de Dios para con su pueblo, planificado desde antes de la fundación del mundo por el Padre eterno, revelado y manifestado a través de la persona de su Hijo Jesucristo, aplicado a través de la persona del Espíritu Santo. Este es el verdadero Dios. El único Dios verdadero, triuno, revelado en su palabra. Todo aquel que no confiese al Dios triuno no puede ser creyente porque no puede conocer a Dios. Y no puede manifestar el amor de Dios. Hermanos, si Dios no es triuno, en vano murió ese ser creado por ti y por mí. Porque el único Dios eterno, manifestado en la persona de Jesucristo, es Dios, no un ser creado. Por lo tanto,
toda persona que no cree en la Trinidad no ha conocido al Padre, no ha conocido a Dios. Dios es espíritu. Aquí viene la aplicación. No puede ser visto. Pero Dios te ha dado su espíritu a ti para que entonces ya no caigamos en una mera doctrina especulativa del amor de Dios, porque ahora nos ha dejado a nosotros como representantes de su amor en la tierra. Te ha dado de su espíritu para que puedas mostrar por medio del evangelio el amor de Dios por su pueblo. Tú y yo. Sí, porque Dios es amor y lo vemos como una doctrina lejana. Pero ese amor fue manifestado en ti, ¿no? Y se supone que nosotros hayamos creído lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Bueno, pues ese amor entonces tiene que ser demostrado por medio de su pueblo. La evidencia del amor de Dios en nosotros va a mostrar la presencia de Dios mismo en nuestra vida. Como lo sabemos, como vimos en una predicación hace unos meses atrás, la marca distintiva del creyente es el amor de Dios. Ahí está reflejado. Amor eterno revelado hoy a nosotros por su Hijo Jesucristo. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Lo hemos visto y lo hemos testificado, y lo testificamos no solamente por nuestros labios, lo testificamos por medio del amor. Esa es la exégesis más poderosa del Evangelio en la iglesia. El amor. La exégesis que ha derretido el corazón de hombres perversos y endurecidos, como el apóstol Pablo. La exégesis que hizo que aquel centurión romano que estaba al borde de la cruz pueda confesar verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Un amor que derritió los corazones de piedra. El amor de Dios revelado por medio del Evangelio. Y por último, ¿qué produce ese amor en nosotros? Ya hemos visto cómo debemos manifestar el carácter de Dios por su amor. Ya hemos visto que ese amor es revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Es la única muestra perfecta del amor de Dios. Y número 3, ¿qué debe producir eso en nuestras vidas? Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, vuelvo a repetirlo otra vez, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, seremos también nosotros. Ahora comienza a hablar de la unión con Cristo. Mira cómo eres unido a Él. Tú estás en Él y Él está en ti. Si Él permanece en Él, tú permaneces en Él. Nuestro ADN ahora cambió y ahora somos de Dios. Ahora hay una intimidad en nuestras vidas. Somos templo, morada del Espíritu Santo. Tengo una nueva identidad. Antes era conocido como una persona que no podía amar, una persona resentida, una persona llena de amargura, pero hoy soy conocido por una persona que muestra amor cuando nadie lo merece, porque yo he recibido un amor que yo no merecía. Ahora Él vive en mí, Jesús vive en mí, estoy unido a Él. No hay una separación. Si Él está en ti, tú permaneces en Él, se debe mostrar en que tú debes caminar y amar como Él amó. Porque Él vive en nosotros. Hemos sido transformados
por ese amor y por lo tanto no podemos hacer otra cosa que amar como Jesús nos amó. Eso caracteriza al verdadero creyente. En esto se ha perfeccionado. Me gusta la palabra que utiliza Juan aquí. El amor de Dios se va perfeccionando. No porque el amor de Dios sea imperfecto, es que se está perfeccionando en nosotros, porque nosotros somos imperfectos. Y ese amor cada día va siendo perfeccionado en nuestra vida. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y aquí está una palabra que cuando la leí, yo dije definitivamente que esto es un misterio. Porque aquí dice que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, lo que cualquiera de nosotros hubiera puesto ahí es, como Él es, así un día seremos nosotros. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice, como Él es, así somos. Como dice la generación de hoy, ¿what? Es que así somos. No, pero es que yo me miro, yo me conozco y yo no soy así. Yo no soy así. Así somos en este mundo. ¿Cómo? Como Él es. ¿En serio? Mira la unión con Cristo. Lo que Juan observa en lo que Jesús hizo en nosotros y manifiesta a través de estos textos es que el creyente que tiene la confianza en el Señor, aquel que puede manifestar el amor de Dios, somos como Él en este mundo. Asombrosa declaración para mentes pecadoras como las nuestras. El Padre me trata como lo hace con su Hijo Jesús. El Padre me ve como ve a su Hijo Jesús. Cuando Dios te ve a ti, Él ve a su Hijo. Y como ellos son en este mundo, es como Él es, porque ellos están en Cristo. Y si ellos están en Cristo, lo que decía el versículo anterior, Cristo en ellos y ellos en Cristo, por lo tanto pueden tener confianza en el día del juicio porque podemos caminar en este mundo como Dios es. Pastor, pero estamos en un proceso de santificación, claro. Estamos en un proceso de santificación y Dios está haciendo esa obra día tras día. Por eso es que dice, el versículo comienza diciendo, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios. Al punto donde Jesús y tú son una sola carne en el sentido de la unión con Cristo. Tú estás en Cristo. Cuando Pablo habla de Cristo, de las bendiciones de los creyentes, dice que estamos bendecidos en lugares, no dice que estaremos, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. La herencia de Jesús es mi herencia y tu herencia si has creído en Él. Tú no eres un heredero, tú eres un coheredero con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo te pertenece a ti. Eso debe ser evidentemente manifestado en nuestras vidas. No nos conformemos con menos, hermanos. Tú eres un hijo de Dios. Tú portas la presencia de Dios. Tú tienes una identidad con Dios. Debemos ser el reflejo
de Dios en nuestras vidas. Ha sido perfeccionado y esa palabra es completamente maduro. Vamos madurando. Cuando usted vea la palabra perfección en la Biblia es madurez. Vamos creciendo en madurez hasta que Cristo venga. Y me encanta como Juan lo dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú entiendes lo que Dios hizo en ti y cómo ese amor ha sido transformado en tu vida, no debemos tener temor al día del juicio. No debemos tener temor al castigo. Porque los creyentes, hermanos, nunca experimentaremos el castigo final. El creyente nunca recibirá la ira de Dios, porque ya Jesús la recibió por nosotros. El creyente es amado eternamente por el Padre. Y si estamos convencidos de esto, dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Pastor, temo al día del juicio, temo a la muerte. Necesitamos ser perfeccionados en su amor. Necesitamos volver a echar un vistazo a su amor. Porque su amor, dice la palabra, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Temes por tu condición eterna? ¿Temes enfrentarte al día final delante del Señor? Que el Señor a través de esta palabra pueda revelar su amor a tu vida. Y que pueda manifestar ese amor en tu corazón y puedas hoy clamar al trono de la gracia para que puedas venir confiado en su amor el día del juicio. El creyente puede tener la seguridad que el día del juicio está seguro en Cristo. El día del juicio, mi vida está segura en Cristo, no por mis obras, no por lo que hice, sino por lo que Cristo hizo en mí y a través de mí. ¿Cómo se ve Cristo en ti? Es la pregunta que tenemos que hacernos para terminar esta predicación. ¿Cómo se ve Cristo en mí? Nosotros le amamos a Él porque Él te amó primero. Por si acaso, por si hay alguna jactancia. No, pero fue porque yo le amé al Señor. No, pero fue por una decisión que un día yo hice y entronamos eso en un marco de estándar casi al lado de la Trinidad. Pero no es lo que dice la palabra. Si hoy tú le amas a Él, si hoy tú le amas a Él, hermanos, dice la palabra del Señor, fue porque Él te amó a ti primero. No había forma en que tú pudieras amarle si Él no te hubiese amado. Aquí destruye toda confianza falsa de que fue nuestro gran amor o nuestro libre albedrío el que nos hizo acercar a Jesús. Mentira. Aquí no dice yo le amé a Él porque un día tomé una decisión. Yo le amé a Él porque un día yo me acerqué a Él. No, hermanos. Dice que tú le amaste a Él porque un día Él te amó a ti primero. Nosotros no nacimos amando a Dios. Nosotros no tenemos por naturaleza afectos divinos. No lo tenemos. Tenemos a un gran Salvador
que dice la palabra que nos amó a nosotros primero y es la razón por la cual hoy nosotros le podemos amar a Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Si no fuera por su amor, escúchame bien, amigo y hermano que te encuentras aquí, jamás le amarías. Dice la palabra que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Si Él no te hubiese amado, jamás le amarías. Si tú mueres hoy, puedes tener la seguridad de tu eternidad. Quiero que te preguntes eso al salir de este lugar. ¿Estás viviendo para Dios? ¿Has entendido lo que Dios ha hecho en nosotros como una muestra de gracia inmerecida? Porque si hoy le amas, es porque entendiste. Otra vez, Juan lo vuelve y lo aplica. Entendiste que fue porque Él te amó primero. Es que yo no lo puedo amar hasta que cambie. Sí, así fue que te amó Jesús. Jesús te amó pidiéndote un cambio primero. Cambia y luego te amo. Eso es religión. Cambia y luego te amo es igual a religión. Jesús dice, te amo. Y por cuanto te amo, te cambio. Por cuanto te amé desde antes de la fundación del mundo, te transformo por medio de mi amor para que vivas para mi gloria. Esa es la muestra del amor de Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. No espere que el primer paso lo dé el otro. El primer paso lo das tú. Porque el primer paso lo dio Dios. Das el paso porque Dios ya dio el primer paso. Y el primer paso fue que Él te amó primero a ti. Él no esperó que tú le amaras a Él. Amas no esperando que los demás te amen. O como resultado de que está cambiando. Porque ese no es el amor de Dios, hermanos. Ese es el amor del mundo. Falso, superficial, efímero, pasajero, vulnerable, frágil. Pero el amor de Dios no es así. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el amor, el que no ama, perdona a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Al pasar por el polígrafo, tienes que pasar la prueba del amor. Y tienes que preguntarte, ¿estoy amando a mi hermano? Porque si no, dice la palabra de Dios, no me lo dijo un pastor, no me lo dijo un ángel del cielo, ni un profeta. Lo dice la palabra del Señor. Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo, Juan dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ha visto? Cuando aborreces a tu hermano, a quien tú ves. Si tú no amas a Dios, no vas a amar a los demás. Y si no amas a los demás, es porque no amas a Dios. No hay ecuación cómo perderse, hermano. Amo a Dios evidenciado en mi amor al prójimo. Mi evidencia del amor al prójimo testifica de mi amor a Dios. La verdad de Dios, dice la palabra, no está en ti. Puedes creer que eres de Dios, pero tus hechos hablan lo contrario. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, a la luz de estos textos? ¿Cómo estamos viviendo
a la luz de lo que Juan está diciéndonos aquí. ¿Cómo amo? ¿Cómo se ve mi amor en esta prueba que estamos teniendo al tener que contestar y relacionarnos con estos textos? ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? Hermanos, ¿qué piensan tu familia de ti? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo de ti? ¿Se puede ver una muestra del amor de Dios en ti? ¿O te ven como un religioso que haces actos religiosos pero no amas? Hace actos religiosos pero no amas. Yo no quiero que salgamos de este lugar sin que resolvamos ese problema en el día de hoy. Y yo le ruego al Espíritu Santo que pueda poner esa carga en nuestros corazones, que si usted tiene un problema con su hijo o su hija, usted tiene un problema con su mamá, con su hermano, con su hermana, con su jefe, con tu esposa, con tu esposo, con algún hermano de la iglesia, con algún familiar lejano, con alguien en el cual tuviste problemas y no se ha resuelto, que urgentemente, por medio de su palabra, usted pueda hoy tomar la decisión de llamar a esa persona, de verse con esa persona y de resolver ese asunto lo antes posible. Porque mientras tú tengas todavía problemas sin resolver con alguien en el cual amas, conozcas o no conozcas, tú no puedes tener confianza, como dice aquí Juan, que el amor de Dios se ha perfeccionado y que podemos tener confianza para el día del juicio. Necesitamos resolver eso urgente en nuestras vidas. Necesitamos ser perfeccionados en el amor y que el Espíritu Santo te haga ver a la luz de estos textos, confrontando la realidad de nuestro corazón. ¿Dónde estamos en el día de hoy? No podrás tener confianza hasta que profundices en lo que Dios hizo en ti y resuelvas urgentemente el problema que tienes con tu hermano. Muestra a Cristo. Muestra su perdón. Muestra la gracia que has recibido. Muestra su misericordia. No seas mentiroso. No le hables con la boca lo que tu corazón no vive. Muestra el evangelio. Pastor, no se lo merece, es un ingrato, es una ingrata, es una malagradecida. Él ha hablado de mí, es un difamador. Eso eras tú y peor. Peor. No merecías que Dios te amara, no merecías que Dios te mirara, no merecías que Dios entregara a su hijo por ti. Eras mentiroso, eras malvado. Éramos por naturaleza, hermanos, hijos del diablo. No salgas de este lugar sin haber resuelto con Dios esa muestra de amor que sabes que no estás representando a Dios ni su amor. Sabes que cuando te ves a la luz de esa relación, no estoy representando a Dios. ¿Cómo estamos representando a Dios? ¿Cómo es nuestro amor? Ve al Señor, iglesia, y resolvamos esto. Lavémonos en la sangre perfecta de Cristo. Y si hay problemas sin resolver delante de Dios, trae ese nombre
Trae esa persona y pídele a Dios que te dé el momento para mostrar el amor de Dios. Y yo ruego al Señor que cualquier problema que tengas que resolver durante esta semana, el amor de Dios sea evidenciado en ti. Que Jesús perdone por medio de ti, que Jesús ame por medio de ti, que Jesús sirva por medio de ti. Tú y yo no lo podemos hacer, pero dice la palabra que lo hacemos por medio de Él. Así nos ayude el Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu bendita palabra, porque ella nos expone. Y Señor, a la luz de lo que haremos ahora, donde estaremos tomando la comunión, que es precisamente el recordatorio de la muestra de amor por tu pueblo. Cristo se entregó por nosotros, murió en nuestro lugar. Nos amaste, Señor. De la misma manera nosotros queremos como iglesia pedirte perdón si en algo no hemos revelado a otros tu amor. Si en actitudes, en amargura, en resentimientos, en falta de perdón, no te hemos mostrado a ti. Yo te pido, Señor, que tu evangelio destruya todo aquello que no proviene de tu amor. Tu amor, Señor, que ha sido revelado cuando éramos pecadores, cuando éramos tus enemigos, cuando estábamos, Señor, destituidos de tu gloria. Ahora, Señor, te rogamos que nos permitas perdonar, amar, aun aquellos, Señor, que nos han hecho daño. Aun aquellos, Señor, que han hablado mal de nosotros. Padre, nosotros blasfemamos tu nombre, siendo Dios. ¿Cómo no podemos amar a aquellos que han hablado mal de nosotros, que somos pecadores? Señor, nosotros pisoteamos tu nombre. ¿Qué importa, Señor, si pisotean el nuestro? Cuando nosotros, Señor, pecadores finitos y rebeldes, pisoteamos el tuyo. Y tú nos diste, Señor, el perdón de tu gracia en Jesucristo. El motor que nos impulsa a amar fue lo que tú nos mostraste cuando nos amaste en Jesús. Gracias por tu Hijo y gracias por tu evangelio. En Jesucristo nosotros oramos. Amén. Amén.